Presentar a Mariela, la responsable de la Chifli de hoy. Mariela que nos está visitando en una pasantía durante un mes en el Grupo de Didáctica de las Ciencias. Ella es licenciada en Mercadotecnia y tiene una maestría en Ecología Humana y ahora está haciendo el doctorado en Ecología Humana con su tema de tesis vinculado con la problemática de Chagas y la comunicación. Tengo la suerte de ser integrante de su comité tutorial y lo que se puede acompañarlo en el proceso, y bueno, nos parecía que era una buena oportunidad para que ella contara, que escucháramos acento mexicano y que nos contara un poco del trabajo que está re bueno. Así que gracias, Mariela, y gracias por el espacio. Gracias. Gracias por la presentación, Mariana. Muchas gracias igual por el espacio. Ahí pongo mi cronómetro porque luego puedo hablar muy rápido o muy lento. Bueno, pues vamos a entrar al tema directamente les voy a presentar parte de mi investigación que se titula ¿Con quiénes hablamos cuando hablamos de Chagas? Bueno, para iniciar, para hablar de la problemática de Chagas, voy a hablar de una dimensión biomédica para presentar a Chagas, que es una infección causada por un parásito, el Trypanosoma cruzi, que tiene la capacidad de vivir en diversos ambientes, así como puede ser el tracto digestivo de los insectos vectores y también el torrente sanguíneo de mamíferos y sus órganos, ¿no? Y algunos órganos. La principal forma de transmisión es la vía vectorial. En Yucatán, que es de donde yo soy, de México, está el vector que se llama triatoma dimidiata y que nosotros lo conocemos localmente como PIC. Aquí le dicen vinchuca, nosotros en Yucatán lo llamamos PIC al triatoma. La forma de transmisión vectorial, el mecanismo de transmisión ocurre cuando el insecto, que es hematófago, se alimenta y más que al alimentarse, algunos de ellos defecan y es ahí donde está el parásito. Y nosotros al rascarnos permitimos la entrada del parásito hacia nuestro torrente sanguíneo o bien también lo podemos llevar hacia los ojos, ¿no? Y otra forma de transmisión importante es por la transfusión sanguínea y también la vía de transmisión vertical que ocurre en las personas gestantes durante la gestación o el parto. Esta forma de transmisión no es de que las personas infectadas gestantes lo vayan a transmitir a todos sus bebés, sino que ocurre en cierta proporción, no en todos los casos. En cuanto a las etapas de la enfermedad propiamente, una vez que el parásito ingresa al organismo, se pueden desarrollar en lo que se conoce como fase aguda ciertos signos o síntomas. Sin embargo, en cuanto a síntomas, los síntomas son comunes a otros tipos de infecciones, como puede ser dolor de cabeza, malestar estomacal, vómitos, cansancio, que lo hacen difícil el diagnóstico en esa fase debido a que se relaciona con otras infecciones más comunes. Signos específicos están cuando entra el parásito por los ojos, que ocurre una alteración ocular y que se conoce como signo de Romaña, y también el sitio de la picadura, ¿no? Genera, en el caso del triatoma inmediata, una que se conoce como chagoma, ¿no? Una inflamación, una alteración en la piel. Pasadas 4 a las 8 semanas del ingreso del parásito, entonces entra lo que se conoce como fase crónica y aquí depende de dónde el parásito se haya alojado en nuestro organismo, que se pueden presentar también ciertos síntomas. En esa fase, sin embargo, 7 de cada 10 personas no van a presentar síntomas a lo largo de toda su vida. Van a ser asintomáticos, ¿no? Y 3 de cada 10 sí, las principales afectaciones son cardíaca o digestiva. En cuanto a la clasificación, la Organización Mundial de la Salud la clasifica como una enfermedad desatendida y estiman que hay aproximadamente 6 millones de personas infectadas. Bueno, ahora les voy a hablar respecto a la atención de Chagas, que es cómo se le ha dado en México, ¿no? Para conocer el panorama de la atención. Si bien el Chagas se descubre en 1909 en Brasil por Carlos Chagas, en México
Los primeros 2 casos se registran a finales de la década de los 30. En 1938 ocurre el primer registro y ahí pueden ir leyendo cómo va evolucionando el tratamiento, y señalo que es hasta el 2012, de 1938 que fue el primer caso, los primeros 2 casos documentados, es hasta el 2012 que en México se incluye a la normativa oficial. Si bien en el 2000 se incorpora en el diagnóstico serológico en los bancos de sangre, es hasta el 2012 que se hace obligatorio, y que también hasta el 2012 México se suma a la iniciativa de los países centroamericanos para el control de la transmisión, iniciativa que inicia en los 90. Entonces, tiene poco más de 10 años que en México se empieza a ser oficial, ¿no? En México, ¿cuántas personas afectadas se estima, ¿no? Y seguimos hablando de estimaciones. La Organización Mundial de la Salud estima que hay cerca de 1 millón de personas, pero otros estudios que se han basado también en estimaciones de otros grupos han estimado que hay aproximadamente 4 millones de personas. Si se dieron cuenta, la OMS dijo que hay casi 6 millones en el mundo y en México 4 millones. Estaríamos hablando de que casi todos los infectados están en México. La principal forma de diagnóstico que ocurre en México es en los bancos de sangre. Y eso es algo que, como verán a lo largo de mi investigación, de mis resultados, que repercuten mucho también, ¿no? No hay una forma de búsqueda activa, todo es incidental cuando uno ocurre a apoyar a algún ser querido y que va a donar sangre, ¿no? Porque México, también algo importante que siempre menciono, México es el último país en América Latina en donación de sangre voluntaria. Todos van a donar sangre por reposición. Cuando tengo mi familiar ingresado, me pide la institución de salud que tengo que ir a donar sangre para que pueda salir. Y así sea también cuando es embarazos. Cualquier persona que ingrese a una institución de salud pública tiene que llevar a alguien que done sangre. El sector salud maneja estrategias reactivas reducidas únicamente al control vectorial. Rociado con insecticidas es el principal. Y también hay estudios que han documentado que existe una falta de conocimiento sobre la etiología y la enfermedad de Chagas en el personal de salud. Un poco, el 2023 sale una publicación de Bravo y colaboradores que ellos muestran aquí los diferentes temas que se han estudiado respecto a la transmisión de Tecruci en México. Y como pueden observar, ahí lo señalo con un cuadro rojo, que los estudios sociales hay menos de 10 estudios publicados y son en la última década. Todo se ha enfocado a cuestiones vectoriales y del parásito. Entonces, en ese sentido, y alineándonos con la visión multidimensional para comprender a Chagas como problemática, y por eso menciono Chagas también y no enfermedad de Chagas, es que vemos la importancia de mirarlo desde otras perspectivas como son la epidemiológica, la política y la social. Y mi estudio específicamente va sobre todo a la dimensión social, que es la que vemos que está totalmente no atendida también en las investigaciones, y no existe un estudio en México en personas afectadas a la fecha. Mi objetivo general, entonces, que planteé fue comprender cómo se construyen las representaciones sociales sobre Chagas en las comunidades yucatecas a partir de la experiencia de las personas afectadas, estas que son positivas a Trypanosoma cruzi, que me voy a referir a ellas como personas afectadas. ¿Y por qué las representaciones sociales? Bueno, porque las representaciones sociales permiten constituyen las explicaciones que se forman a partir de la interacción con los demás, ¿no? Que son estos saberes socialmente compartidos que ocurren cuando dialogamos con otra persona, lo que leemos en un libro, en los medios de comunicación, y todo eso depende de nuestro contexto, que tiene que ver, ¿no? Los factores culturales también de cómo comprendemos y tratamos los padecimientos, las infecciones, las enfermedades, ¿no? Y que esto nos habla el doctor Eduardo Menéndez cuando dice que precisamente la explicación de la enfermedad se construye a través de las experiencias en esta comprensión de cuando nos dan un diagnóstico en la atención de la salud.
Y bueno, las representaciones sociales, hay dos formas de estudiar las representaciones sociales, la forma procesual y la forma estructural. La forma procesual se refiere a identificar el contenido de la representación y en mi estudio yo lo analizo a través de un análisis del discurso. Y también hay una forma de estudiar la estructura, es decir, cuáles son estas palabras que resuenan más cuando estamos hablando de algún fenómeno, y que es el enfoque estructural, y cuyos elementos son, se identifican dos elementos, el núcleo central y los elementos periféricos, y eso lo voy a hacer a través de un análisis de redes semánticas y también a un análisis de redes de comunicación en respecto a con quiénes, de vínculos sociales, más que no de tanto el social media, o sea, no, el social media no está. Cuando me refiero a análisis de redes es de lazos de relación social. Y bueno, entonces mis preguntas de investigación es cómo se construyen socialmente los saberes sobre Chagas a partir de la experiencia de las personas afectadas, y entonces para eso es importante para mí identificar qué se sabe sobre Chagas y cómo es la composición en esa red de comunicación. Mi sitio de estudio es el estado de Yucatán, en la región sur. En la región sur, porque ahí es donde se ha identificado que hay más casos de personas positivas a Trypanosoma cruzi. Y esto también hay que hablar, ¿no? También de que tiene un sesgo porque depende del número de reportes y depende de que la jurisdicción sanitaria pues también dé atención a esos reportes que se pueden estar registrando más en un lugar. Pero bueno, son los datos de la Secretaría de Salud y son los que nos permiten elegir esa zona de estudio. Tengo dos grupos de estudio, como ya dije, que es en comunicación. Tengo grupo de estudio, que son las personas afectadas de quien yo parto para hacer las entrevistas, pero después también les pregunto, bueno, ¿y usted con quién habló de Chagas? Entonces ahí cuando me dan todos los vínculos con los que han hablado, y a partir de eso yo les pregunto, ¿podría entrevistar a alguno de los que usted me mencionó? Y entonces son las personas referidas. Mis técnicas, entrevista semiestructurada, la estructurada para las personas referidas y una guía de observación. Y ahí están los análisis que realicé. El análisis del discurso es en el que estoy trabajando y todavía me falta hacer el análisis de redes de palabras. Bueno, mis sitios de estudio para platicarles de las comunidades en las que yo trabajé, como ya mencioné, es la región sur del estado de Yucatán. Esa región se caracteriza por la producción de cítricos. Van en orden. Si viéramos la península de abajo hacia arriba, la primera comunidad con la que nos toparíamos es la más pequeña, que es Emiliano Zapata, que se compone de poco más de 1,500 habitantes. Estas comunidades, si bien pertenecen a la misma región, tienen diferencias en cuanto a acceso a servicios de salud también, en cuanto al número de habitantes y en cuanto, si bien muchos son productores, como vamos a ir viendo en las comunidades más grandes, van siendo más ya los comerciantes de esos cítricos. Y eso también influye, ¿no? Al menos en el contacto que podían tener con el vector, si nos referíamos al vector, ¿no? Bueno, Emiliano Zapata solo tiene un centro de salud, tiene 2 transportes que son combis y que te permiten salir de la comunidad 2 veces al día, en la mañana y al mediodía. Eso también nos habla de cómo puede la gente movilizarse. En el caso de Xcuscab, allá sí es una ciudad en la que, digo ciudad por el número de habitantes, que está clasificada en el estado como ciudad. Cuenta con diversos servicios de salud y con más posibilidad de movilizarse. El Yotolín va en el mismo sentido, es un camino que si ustedes fueran, es el camino que nos va haciendo llegar a todas las comunidades. Yotolín, de 2,500 habitantes, también solo cuentan con un centro de salud, no hay, por ejemplo, farmacias, ni en Emiliano Zapata ni en Yotolín. Los medicamentos, si bien se pueden conseguir en las tiendas, no hay farmacias. Y en la última comunidad es Ticul, que también se hace el comercio de los cítricos, pero también tienen la industria de los zapatos, del calzado. Y hay transporte fluido. Ticul, estoy hablando que está a 1 hora y 20 minutos en automóvil a la ciudad de Mérida, que es la capital del estado. Bueno, ahora les voy a contar un poco de cómo hice mi análisis del discurso. Bueno, inicié con una categorización y codificación.
si bien parto de la teoría de las representaciones sociales, mis grandes categorías al hacer mi entrevista fueron actitud, saberes y producción. La categoría de actitud tiene que ver con todas estas evaluaciones que yo identifiqué también, autoevaluaciones en las narrativas que fui obteniendo, que se hacen respecto a uno mismo, respecto a los demás, las demás personas, como pueden ser instituciones de salud, como pueden ser familiares y como pueden ser grupos de investigación que han estado en esta región. En cuanto a los saberes sobre Chagas, lo que se sabe, cómo describen, cómo ellos explican, y la producción, que como mi tema de tesis es con quiénes hablamos cuando hablamos de Chagas, con quiénes están hablando, ¿no? ¿Quién les dijo y ellos a quién les dijeron? Y aquí les pongo un ejemplo de cómo trato las narrativas, ¿no? Aquí puse un ejemplo de cuando le pregunto, para usted, don César, ¿me podría describir qué es el Chagas? Y me pone ahí, pues la verdad, no puedo describirlo porque la verdad no sé. Y eso es parte de la actitud. Él mismo está diciendo, yo no lo sé. Nada más sé, he escuchado, y esto tiene que ver con el discurso del marcador, he escuchado comentarios de que afecta el corazón, pero no puedo describir cómo es, ¿no? Y se voy señalando a través de, en cada narrativa también, marcadores en el discurso, como puede ser dice, dijeron, que me remite hacia quién les dijo, y que más adelante vamos a ver todas las fuentes que ellos me van nombrando. Y también yo identifiqué el que se me repite en las narrativas, el no sé, no sé, no sé, no sé. Y que también me habla de yo le digo la distancia que tenemos como hablantes cuando nos preguntan algo, ¿no? Si yo tomo la responsabilidad de lo que estoy diciendo o no, que algunos autores mencionan cuando digo el marcador no sé y el marcador dicen, no me estoy tomando la responsabilidad de lo que yo digo, ¿no? Totalmente. Y eso es porque hay dudas. Bueno, y la tercera forma en la que llego yo a todas las conclusiones que voy llevando de, bueno, cuáles son las representaciones finalmente que voy obteniendo, es a través del modelo argumentativo de Toulmin, que nos permite a nosotros argumentar, a mí en este caso argumentar, cuál es la afirmación que estoy diciendo, a lo que ya llegué, a mi conclusión de lo que ya llegué, que ellos me están hablando, que es la representación. ¿Cómo se sostiene? Se sustenta a través de marcadores del discurso. Estas palabras que les mencionaba. También tengo que proporcionar datos, evidencias, es decir, partes de las narrativas que me van señalando esa afirmación a la que yo llegué. El indicador de fuerza, que tiene que ver que, bueno, si me dicen, ¿quién se los dijo? Y si estamos hablando de instituciones de salud, eso refuerza eso que se va hablando de Chagas. Y la garantía son esos saberes universales que sirven de puente entre la afirmación que yo estoy diciendo, esta es la representación social que yo encontré, y los fundamentos son los indicadores de fuerza, ¿no? Los que van diciendo, lo que van diciendo los expertos, los grupos de expertos. Bueno, mis resultados de análisis del discurso, aquí les puse algunas fotos de las comunidades, cada una corresponde a cada una de las comunidades. Y algo igual muy importante es que, si bien aquí puse fotos de las casas donde me permitían entrar para hacer la entrevista, en las ciudades como son Oshkoshkap y Tikul, que fueron las mayores, no todos me permitían la entrada a su vivienda. En las comunidades más pequeñas sí, te invitamos y todo, ¿no? En muchas casas me tocó, en Yucatán estamos a 50 grados. Y cuando estaba haciendo mi trabajo de campo en el sol, ahí estoy, ¿no? En la ciudad todavía hay más, las personas son más, no toman rápido confianza. Pues, más que el contenido directo de lo que están diciendo, lo que analizás es la forma en que lo dicen. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Eso sería otro tipo de contenido. Pues yo veo que analicé las dos cosas, el contenido de lo que están diciendo y también la forma en la que lo dicen, porque mi objetivo es identificar con quiénes están hablando y también entender cómo la comunicación, muchos, o sea, también doy el ejemplo, ¿no? Es como el teléfono descompuesto, cuando no hay tanto de dónde podemos, información, ¿no? En el caso de Chagas, en México, en mi estado, no hay materiales educativos, no hay nada, entonces pues pareciera un teléfono descompuesto. Bueno, de acuerdo a mis sitios de estudio, aquí les
les planteo, ¿no? Les muestro cuántas personas entrevisté. Tuve un total de 90 entrevistas, a 60 personas afectadas y a 30 personas que fueron referidas. Algo muy importante que igual me gustaría comentar es que no, si bien todas las personas afectadas me mencionaron con quiénes hablaba, como mencionaba hace rato, hace un momentito, ¿no? Lo de Uxcuxcap y Ticul. Cuando yo en Uxcuxcap y Ticul les preguntaba, ¿puedo ir a visitar a quien usted me refirió? Me decían, debe estar muy ocupado. No me permitieron, tuve pocas personas referidas en esas ciudades, ¿no? En las comunidades pequeñas, casi todos me refirieron a alguien y me ubicaron y hasta me acompañaron porque la comunidad y su extensión es bien pequeña, ¿no? Entonces me decían, sí, sí, ¿no? Entonces todos se conocían, casi Yotolín tuvo 2.500 habitantes, Emiliano Zapata casi, o sea, un poco más de 1.500 y pude llegar a los alters. Pero en el caso de Ticul y Uxcuxcap, no me refirieron a todos y a los que sí y en los casos que sí me refirieron a alguien, tampoco a las personas las encontré en su domicilio porque tiene una dinámica de ciudad. Entonces están más, pues en su trabajo, en su tiempo laboral, son más empleados. Las comunidades pequeñas que son productores netamente, me llevaban hasta las parcelas a hacer la entrevista, ¿no? ¿Las personas referidas son afectadas también o distinguís entre...? No, bueno, mi asesor lo hemos llegado a nombrar como que son personas que no tienen diagnóstico. No sabemos, podrían, ¿no? Pero de primera mano no tienen diagnóstico, solo me lo refirieron, pero no. Bueno, aquí las características de los participantes, la mayoría en cuanto a las personas afectadas fueron varones, asintomáticos, que no recibieron tratamiento, eso es como algo que compartimos en toda Latinoamérica, y la institución que realizó el diagnóstico, como pueden ver, la mayor parte vino referida de un banco de sangre. Fue al momento que donaron sangre que se enteraron que tenían Chagas. Proyectos de investigación, también es algo importante, van en segundo lugar. Y también hay que recordar cómo son las investigaciones, ¿no? Nosotros decidimos por cuestiones, así como yo decidí por qué la región sur, porque es donde la Secretaría de Salud, pero como nosotros, ¿no? Como investigadores, investigadoras, decidimos un sitio e invitamos a las personas a participar en nuestro estudio y luego qué pasa, ¿no? Con todos esos diagnósticos que se hacen en un proyecto de investigación, mucho para reflexionar. Consultorio médico, es decir, que de acuerdo a la política está establecida que si viene esta persona con estos síntomas, la voy a dirigir para prueba. Solo 3 personas. Y brigadas de salud, que tiene que ver con estas campañas que también se hacen de control vectorial, 5 personas. En cuanto a las personas referidas, entrevisté, van casi entre mujeres y varones, pero fueron más mujeres. Y aquí lo que muestro es el tipo de vínculo que tienen con las personas afectadas, ¿no? En la mayoría son hijos o hijas o esposo y esposa. Y ya se va haciendo Pero vemos que, por ejemplo, hablan con sus vecinos. Aquí puse vecino porque es un varón al que me refirió y al que yo entrevisté. Amigo igual. En un análisis de sangre como el que mandaría hacer un médico en un chequeo, ¿se revisa? ¿No se revisa? No, no se revisa. Es todo el tamizaje y los reactivos para hacerlo. Solo pareciera que en México, en mi estado, están en el banco de sangre. Uno no puede ir a una clínica privada, ni siquiera en las clínicas privadas donde hacen análisis que tú pagas y que pidas para Trypanosoma cruzi. No lo sabe. Eso lo estuve revisando, iba a varios y me decían, no hay para el Trypanosoma. A veces me dicen, ¿qué es? Bueno, bueno, aquí les muestro entonces cómo se describe el Chagas, de qué se está hablando con el modelo argumentativo de Toulmin. Aquí lo que principalmente resuena en todas mis narrativas es que el Chagas es el PIC, es la forma en la que llamamos al vector, ¿no? Es el PIC, así me lo van diciendo. Por lo tanto, si te pica, ya tienes Chagas. Y aquí van los datos, evidencias, que le pongo partes de mis narrativas, ¿no? Que dice, es un bichito, como cuando yo les pregunto de usted,
¿cómo me describiría que es Chagas? Pues es un bichito, como le dicen así, pic. Bueno, acá en maya le dicen pic. Si es un animalito que mayormente toma sangre de noche, ¿no? Y también hay otro ejemplo que puse. Según me dicen que me tienen picado por el pic. Yo no sabía eso. Ahorita creo que más de 7 años yo fui a donar en el hospital. En el Orán es un hospital general que está en Mérida. Y llegando allá, me checaron y todo, me sacaron la sangre y me dijeron, ¿sabes qué? No puedes donar. Ahí mismo me hicieron los estudios y me tienen picado por pic. O sea, el diagnóstico es que te picaron por el pic. Y ya les conté que el mecanismo de transmisión no es por la picadura. Pueden haber vectores que no estén infectados. Bueno, entonces, esta garantía, un saber compartido sería, el pic se alimenta de sangre y pica. Eso lo sabemos, ¿no? Entonces, el indicador de fuerza es que se los dijo una institución de salud. El doctor les dijo y ahí lo señalo, ¿no? Me dicen en el hospital, eso me dijeron que me tienen picado. También otro indicador de fuerza es que el 46% de mis narrativas me remiten a eso, que el Chagas es la chinche. Y el 96% relaciona la picadura con Chagas. ¿Cómo se transmite? Por picadura, por picadura, por picadura. Y los marcadores en el discurso. Bueno, entonces, pero bien, ¿con quiénes hablaron de Chagas? Según por número de menciones. Aquí puede haber, una persona me pudo haber mencionado a todas las categorías que presento, ¿no? Entonces, en el sector salud es el que principalmente las personas afectadas mencionan como su fuente de información cuando supieron, porque hay muchos que incluso les dijeron, usted tiene Chagas, Chagas, pero ¿qué es eso? O sea, y ahí, ¿no? Está el sector salud. Luego también hablan, en cuanto a personas afectadas, podemos ver que en segundo lugar estaría el Vox Populi, que es, yo lo categorizo como cuando me dicen solo, según me dicen, pero no me mencionan la fuente. Entonces es como que un saber que se va compartiendo. Y en cuanto a las personas referidas, ellos hablan, las 30 personas, más con otras personas afectadas que les dijeron, ¿no? Sin embargo, no todas las personas referidas, cuando yo los entrevisté, me mencionaban como fuente a la persona que me refirió a ellos. Es importante, ¿no? Y también está los medios de comunicación. Yo les hacía una pregunta, que era aquí cuando salió, sobre todo medios de comunicación, y usted, después de que le dieron el diagnóstico, investigó por su cuenta. Y me decían, sí, lo vi en Facebook, entré a Facebook, puse ahí también en YouTube, y habría que preguntarnos qué está circulando en las redes sociales sobre Chagas. ¿A qué nos lleva a pensar que yo imaginar que es Chagas? También están los grupos de pertenencia, que aquí englobo amigos, compañeros de trabajo y familiares, mamá, papá, hijas, hijos. ¿Y qué se comunica? ¿Qué comunica el sector salud? Siendo que es la principal fuente de información de Chagas. Hay una persona de la comunidad más lejana, más pequeña, que a él lo cuestionaron. A él le dijeron cuando llegó a Mérida, porque toda la atención se da en Mérida, está en kilómetros, está a 110 kilómetros de Mérida, Emiliano Zapata, pero para llegar ahí en transporte público necesitas 6, 7 horas, que la mayoría son productores y tienen que dejar su día laboral, que viven al día, para ir a consultar a una institución pública, pero que te pasas ahí todo el día y que pagan a veces a choferes porque ellos no saben moverse en la ciudad de Mérida para que además. Entonces el costo de ir a ver a que me atiendan. Y ese señor visitó a muchas doctoras y doctores en Mérida y uno de ellos, el principal con el que se topó, le dijeron, él fue diagnosticado en una investigación. Y a él y cuando fue y le dijeron, tengo este resultado, el médico le dijo, ¿cómo supiste que tienes Chagas? Vende sangre. Y también le dijeron, como es una persona ya mayor, pero él estaba con síntomas, le cuestionaron, le dijeron, ¿para qué te preocupas si tú ya comiste 2 tortillas? Porque tenía más de 50 años en ese entonces, ¿no? Entonces, de todo lo que está cargado eso. También les comentan, ¿no? Se contaminó por el piquete del pig, el medicamento en México no hay, viene de Brasil o de Francia, eso también se repitió mucho. Tienes un problema en la sangre y un doctor me dijo, de infarto te vas a morir. O sea, ya estaba ahí la sentencia. A una persona que le diagnosticaron por banco de sangre, le dieron cita,
Él asintomático y le dijeron, de infarto te vas a morir. ¿Qué comunican las otras fuentes? Bueno, en los grupos sociales, grupos de pertenencia, se habla generalmente igual del vector, se habla de otras personas afectadas que conocen, que han escuchado en su comunidad que tienen Chagas. La charla, el hablar el detonante para hablar de Chagas se da cuando ven a un vector también. El Vox Populi, ahí lo que va circulando es qué es el Chagas y cómo afectaría, como las consecuencias, esto que es mortal y afecta el corazón. En los medios de comunicación, como mencioné, no me especifican bien la información adquirida, porque es cuando yo les pregunto, ¿usted investigó? Y me dicen, sí, en YouTube, y me llevan a ellos. En la academia, cuando va a hacer investigación, cita a las personas que quieran participar, que hayan picado por el PIC. Y las personas afectadas, el diagnóstico, van comunicando su diagnóstico. Ahora, ¿con quiénes hablaron de Chagas? Está que cuando me van nombrando muy bien quiénes les dijo que es Chagas, qué es eso, pero también está con quiénes ellos hablaron de Chagas. Yo le dije a mi mamá, a mí me lo dijeron y le dije a mi mamá o le dije a mi hija. Entonces vemos que principalmente se hablan con estos vínculos de relación fuertes, que son constantes, que son los familiares, también se habla con amigos, en las relaciones laborales, vecinales, y también en personas afectadas, sobre todo, también me dijeron que conocieron a otras personas afectadas a partir de su diagnóstico, ¿no? Y se sorprendieron de que en su municipio hubiera más o sea, no pensaron que hubiera otras personas afectadas, ¿no? Y en las personas referidas, pues también les pregunté a ellos, ¿y usted con quién habla? Para ver cómo va circulando esta parte de la información, ¿no? Y también me mencionaron que hablan con familiares, amistades, vecinos y estas fuentes, esos círculos de relación. Entonces, ¿con quiénes hablaron de Chagas? Y yo distingo aquí 3 tipos de contexto. El contexto social inmediato, que son donde el tipo de vínculo es fuerte porque existen diferentes oportunidades para hablar de Chagas. El tipo de relación, que son familiares en estos vínculos cercanos. El canal de comunicación es cara a cara cuando estoy en mi casa. Y el rol para hablar de Chagas da lugar a que les cuenten historias. Yo sí conocía al PIC, cuando era niña también lo veía, ¿no? Y entonces da la oportunidad del diálogo. En un contexto social comunitario también se da esta oportunidad para hablar de Chagas, pero el vínculo de la relación es débil porque existen pocas oportunidades y es cuando acudimos a una institución de salud, ¿no? El canal de comunicación en consulta es cara a cara, pero el rol para hablar de Chagas, ellos son receptores, porque les van diciendo que es Chagas, ¿no? Pero no dan lugar a que se satisfagan esas dudas que pudieran existir. Y el contexto social macro, cuando visitan una institución de salud en otro nivel, que le llamamos, no sé aquí cómo le llamen, se llama en segundo nivel, cuando es un hospital general, y el tercer nivel, un hospital ya de especialidad. El canal de comunicación, si bien también es cara a cara, puede ser por escrito, que le pasan la orden médica para que vaya de otro a otro, con cuestiones muy características biomédicas, y el rol para hablar de Chagas, ellos son receptores de lo que les van pasando. Otra de mis categorías, todo esto fue de saberes, pero todo está conectado, es la actitud que tiene que ver con esto que les hablaba, de cómo ellos evalúan su experiencia con el personal de salud y que refuerza eso que les van diciendo o que puede llevar a que yo tenga dudas de eso que me dijeron cuando mi experiencia, como pueden ver acá, es mala con las instituciones de salud, ¿no? Aquí un varón de 40 años asintomático me contó y me llevó, su alter fue su hermana, porque había muchas chinches en su casa. Y sí es cierto, la señora me entregó un frasco con muchísimas chinches y me decían, lo llevamos a la clínica, porque a su hermano le dijeron, cuando veas un vector, no lo aplastes, captúralo. Las personas lo hacen y lo traes a la institución para que nosotros revisemos. Bueno, lo llevan y no les hacen caso. Algo que ellos mismos están diciendo que se haga y no les hacen caso. Entonces eso lleva a que, bueno, entonces, ¿qué es Chagas? Entonces esto ya no creo. Si además me dijeron que en 10 años me iba a morir y ya pasaron, porque un señor me ha dicho, hace 15 años, mi hijo va a cumplir 16 cuando se enfermó, era bebé y todo, fue que doné sangre y ya pasó, y ya pasaron sus 10 años y no me he muerto. Entonces, sumado a que tiene una mala experiencia con el personal de salud, ya no creo que eso, ¿no?
Y también en cuanto a la autoevaluación, 33% de las personas afectadas menciona no saber qué es el Chagas. Yo no puedo describirlo. El tratamiento, no saben que existe tratamiento porque ese es un tema que no está. El parásito también, como podrán ver, no circulan esas narrativas. Los síntomas también, muchos de ellos me preguntan, ¿tú sabes qué se siente? O sea, ¿me podrías decir qué? Porque yo quiero saber qué puedo sentir, cuándo va a llegar como mi hora, ¿no? Puesto que les dijeron que en 10 años. ¿Cómo y cuándo se infectaron? El que les digan que fue por una picadura y que esa picadura les debió haber hecho algo en la piel, no recuerdan ellos. Hay personas que no conocen al vector. Entonces, cuando les dicen, ¿por qué te picó este bicho? ¿Cuándo? O sea, yo no lo recuerdo. Ni siquiera recuerdo esa picadura ni nada. El comportamiento del vector, que tiene que ver que me preguntan dónde vive, ¿no? O sea, ¿dónde está? Porque no lo vemos, en el día no está. Muchos no saben que tiene hábitos nocturnos. Y efectos de tener Chagas, ¿qué va a pasar? Respecto a la actitud que observé, es que el 34% de las personas me realizaban preguntas durante o después de la entrevista con esas dudas de, oye, ¿cómo es? ¿Cómo son los síntomas? 32% investigó por su cuenta. Al yo hacerles esta pregunta, ¿he investigado? El 32% me respondió que sí. 100% considera que es importante hablar más sobre Chagas, porque reconocen que no hay otras. Si no donaba sangre, ¿cómo iba a saber que tenía Chagas, no? 3 personas entregaron vectores, aquí pongo las fotos, ¿no? De que luego les íbamos dando frasquitos ya con alcohol, porque en el laboratorio al que pertenezco estudian al vector y les hacen análisis, ¿no? PCRs a los vectores. 2 personas están interesados en realizarse el tamizaje para T-Cruz y me decían, ¿dónde me puedo ir para hacer la prueba? Porque una persona para ella y otra mujer para su hijo, que había tenido el contacto con el vector. Y una persona promovió la realización, ahí se movió de una charla con su grupo, el grupo en la comunidad más pequeña, una persona referida me dijo, oye, nosotros tenemos mucho contacto con los vectores porque tienen su parcela, tienen su unidad de riego y nos gustaría saber dónde vive, qué podemos hacer cuando lo vemos y todo, y se hizo un taller, ¿no? Pero sí están, quieren saber, ¿no? Más sobre Chagas. Entonces, ¿cuáles son las representaciones sobre Chagas? Las representaciones, se movió totalmente, pero bueno, las representaciones no es solo una representación, no es solo que una persona me diga el Chagas es el PIC, va combinar con otras, ¿no? Con otras explicaciones que tienen que ver con lo que les han dicho, con cuestiones culturales, ¿no? Entonces son dinámicas las representaciones sociales y no necesariamente esta es mi representación ahora, esta va a ser mañana, ¿no? Todos vamos conforme vayamos escuchando más sobre un tema, haciendo nuestra propia explicación, ¿no? Entonces, bueno, aquí puse las que más están a la hora de, además del Chagas es el PIC y que es una enfermedad mortal, es que es una picadura mortal, es mal del corazón, es muerte, no hay tratamiento, es algo malo. El diagnóstico es que te tienen picado por el PIC. Me han mencionado que es un virus, que es pique en la sangre, ¿no? O sea, todo eso. Y entonces, ¿esto a qué nos lleva? Las personas, aquí pongo como en esta imagen de cómo es los contextos, ¿no? Mi contexto social inmediato, con aquellos que son mis vínculos cercanos, que está circulando. El Chagas es el PIC, el diagnóstico es que te tienen picado por el insecto, es mortal. ¿Y eso cómo se relaciona con mi contexto social comunitario donde me desenvuelvo? Es el principal tópico que de entrada comunica el sector salud, que no existe un seguimiento al diagnóstico. Me dijeron en el banco de sangre que tengo Chagas y de ahí no tuve citas, o sea, me lo dijeron y como vieron, el 20% más o menos recibió tratamiento, todos los demás ahí se quedaron. Hay una relación frecuente con el vector al estar en sus unidades de riego. En las unidades de riego, más que en la parcela en sí misma, tienen que cuidar sus cultivos, entonces se turnan los campesinos para ir a cuidar una noche o 2 noches su producción. Y es ahí donde me han comentado que en esas casitas, que es una casa tradicional maya, en la mayoría de las unidades de riego, donde duermen, y es ahí donde llegan los vectores para temporada de calor. Me dicen, llegan hasta 10, nos levantamos y los pisamos llenos de sangre, o sea, están ahí.
Entonces, la actividad ocupacional influye más que una transmisión doméstica, es ocupacional, como hemos estado viendo. Y en un contexto social macro, para la atención a Chagas, todo depende de un presupuesto asignado. En el Manual de Procedimientos de Enfermedades Transmitidas por Vector, se reconoce que del 100% que se da de dinero para las enfermedades de vector, el 89% va para dengue. Y todo lo demás para dengue. Y todo lo demás es para los otros tipos de infecciones. Y entonces es nada lo que se recibe para atención de Chagas. El diagnóstico en un contexto de México que he estado revisando es incidental, o sea, solo cuando voy a dar sangre. La forma de control es vectorial y transfusional. Y existe un tono de alarma y desolador en los medios de comunicación, cuando le ponemos a Google en México, que nos sale de qué es Chagas, y también en lo que vamos reforzando nosotros, ¿no? O sea, que diversos actores involucrados en la problemática, como pueden ser los grupos de investigación, ¿no? Que citan para aquellas personas que hayan picado por el pic, refuerzan que Chagas es la picadura, es a través de la picadura. Entonces, en las comunidades de la región sur citrícola de Yucatán sí se sabe y se habla de Chagas. Esto de aquí pareciera como obvio por lo que les acabo de presentar, pero hay estudios que documentan, de eso tiene que ver también con el posicionamiento teórico, ¿no? ¿Qué es conocimiento? Hay estudios en México que miden el conocimiento de las personas en general en cuanto a Chagas en diversos estados, pero ese conocimiento tiene que ver con qué debe saber un médico a una población en general. Y entonces por eso al final la conclusión es que no saben de Chagas. Pues no saben y porque no cumplen con ese checklist de medicina. Entonces, en mi estudio sí demuestra que sí se sabe y se habla de Chagas. Ahora, ¿qué estemos hablando? Eso depende del grupo social. Se distinguen dos tipos de comunicación, la vertical ofrecida por el personal de salud y la horizontal, que es dada por los vínculos personales como familiares y amistades. En la región sur de Yucatán, ya sea que se hable con quien tú hables, sector salud, academia, grupos sociales, amigos, familias, en todos se está reforzando que el Chagas es el vector. Entonces, si el Chagas es el PIC, como vimos en mi investigación, pues tenemos mucha área de mejora, todos los que estamos involucrados en la temática, porque ya estamos viendo qué temas están hablando, cuál es el contenido de lo que se habla de Chagas. Ejercida por y sobre todo, ¿no? Hacer énfasis en que si el principal que dice que es Chagas es el sector salud, ahí también, ¿no? Para ofrecerles que es importantísimo ampliar ese abanico de cómo se describe Chagas a la hora de comunicar un diagnóstico. Diseño de materiales de comunicación que hagan énfasis en el mecanismo de transmisión, porque incluso cuando se comunica que es la chinche, se comunica que es por la picadura, y como les expliqué así brevemente, el mecanismo de transmisión no es por la picadura, y no todas las chinches están infectadas. Las otras formas de transmisión, no se habla para nada de la transmisión vertical, de la transmisión por transfusión sanguínea, y también de los tipos de tratamiento, o sea, todas estas otras cosas que no se hablan, que hay dos tipos de tratamiento, depende el etiológico que va contra el parásito, el que va contra la afectación, pero ese depende de cada persona, y también la probabilidad de síntomas y muerte. ¿Esto por qué lo pongo? Porque para todos ahí, o sea, la mayoría Chagas es mortal, pero hay que hablar, ¿no? De que 7 de cada 10 personas van a ser asintomáticas toda su vida, y digámoslo así, van a morir de otra cosa. No de Chagas, ¿no? Y una mirada, también es importante mirar, nos permite ver los resultados, que hay escenarios en los que se puede hablar de Chagas y aún no se habla. Nadie me mencionó el ámbito escolar, nadie me mencionó la escuela. Y un llamado hacia la actualización de la gestión pública de Chagas, porque solo es a través de bancos de sangre, como me preguntaron, ¿no? No puedo ir a pedir una prueba. No se puede que yo lo haga, ¿no? Y también a las instituciones académicas cuando desarrollan un proyecto de investigación. ¿Cómo están nombrando? También qué tipo de discursos siguen reproduciendo. Y bueno, aquí agradecimientos. Las investigaciones no se hacen en solitario, ¿no? Las investigaciones se hacen acompañadas, y yo agradezco mucho a todos, a mis compañeras y compañeros que me han acompañado en campo, a las comunidades, a las personas que me han recibido
en sus hogares, y a mi comité asesor, que también me ha estado cuestionando y todo esto para replantearme, para reflexionar y todo, también les agradezco mucho. A la Junta Intermunicipal Biocultural del PUC, esta región, me olvidó mencionar, que está dentro de la Reserva Biocultural del PUC, ahí hay un gran abanico de zonas arqueológicas, y también les agradezco porque me dieron hospedaje, me permitieron también estar ahí. Y aquí todo se movió, esos son mis datos, pues se los puedo dar. Y pues muchas gracias por su atención. Tiempo. Tenemos una pregunta, si quiere. Yo una cosita relacionada a lo que decía Francisco, y no creo que nada de aprovechado muy bien. Quería preguntarte sobre si internacionalmente, cuando uno dona sangre, siempre está el protocolo de ver si no tiene Chagas o no. Así como yo, de otras enfermedades, así que hacen el chequeo de Chagas. Acá, por ejemplo, no sé si hacen el. Sí. Bueno, en México se supone por normativa que hasta el 2012 sí se debe hacer. Pero no sé en otros países, aquí creo que tienen un poco más. No tengo. No, para, ya, claro, cuando hablas de. Lo que pasa es que en Argentina hay muchísimos, pensando como que en el tema de Mariela, hay muchísimos casos que nos toca entrevistar o conocer, que nos cuentan de gente que se entera de grande que tiene un Chagas y dice, ¿cómo puede ser si doné sangre 8 veces? Me vengo a enterar recién ahora. Entonces, creyendo que se cumple el protocolo, esa sangre se descarta, está fallando, o sea, algo está fallando. O alguien no está haciendo el análisis que debería hacer, o no le están comunicando a las personas debidamente para que no vayan una y otra vez y para que puedan actuar en consecuencia, pero sí se hace. Y después depende del país. No hay algo de la. No, así que acá del día que se toca. Sí, muy interesante la charla, muchas gracias. Te quería preguntar, vos mencionaste que nadie habla de las instituciones educativas en esa región. ¿Sabés si en otros lugares de México sí se habla de Chagas en escuelas o...? De lo que he leído hasta ahora, no. No. Okay. O sea, hizo un estudio, porque fue un estudio de intervención en una escuela, pero fue en el 96 y fue por un proyecto de investigación en Jalisco. Es el único que tengo. Fue en el 96. Luego quise darle seguimiento a la investigadora que lo hizo y no la encontré por ningún lado. Vi que en la gente teológica es lo mismo, la bichuca es otra, el vector es otro. ¿Hay algunas otras diferencias, no sé, en los contextos en los que se producen los contagios en Argentina? Digo, pensando en eso. Pensando en el comportamiento vectorial, en Yucatán la transmisión, como mencioné, es más ocupacional y el vector no coloniza las casas. Es como, y en adultos, las chinches adultas en su estadio adulto, llegan volando atraídas por la luz. Digo, mi asesor, mi director de tesis, él estudia Chagas, a los vectores en la ciudad y se ha visto, porque en la ciudad de Mérida hay vectores que llegan solo para alimentarse de las mascotas que están. Mucha gente ahí en mi estado acostumbra en la noche a dejar su luz prendida y eso atrae. Él ha visto que la luz blanca atrae más al triatoma de inmediata. Entonces alimenta y va. Y en una de esas, pues sí, hay una ventana abierta, una puerta, pues ahí se cuela y llega, ¿no? Pero el comportamiento no es domiciliario. Algo que dijo Mariela, que fue diferente, el tema de la roncha. Dice que súper no, que te das cuenta. Si te picó alguna vez una bichuca mexicana, lo sabes. No, sí. Yo quiero preguntarte, ¿estas zonas son monolingües? ¿Saben español? ¿Saben los idiomas? ¿Afectan algo? ¿Se la gente no vamos a hablar? ¿De todos hablantes hispanos? Eran maya, hablaban maya y español, pero todos hablaban español. Pero también se habla el maya. Ya se ha ido, en el caso del maya, ha ido desapareciendo conforme generaciones. Me dicen, no, mi abuelita sí hablaba maya, porque yo entiendo,
me dicen a los que entrevisté. Entiendo, pero no la hablo. Y algunos sí hablan maya. Y después principalmente en el español. Sí. El rol de la ciudadanía, además de esto de discusión, todo algún tipo de discusión entre hablar simplemente español. Y también tiene que ver con la distancia, algo que noté con la ciudad. La comunidad de Emiliano Zapata hablan más maya, que es la más lejana. En Ticul eran los que, la mayoría, que además es la comunidad con mayor número de personas entrevistadas, que me decían, lo entiendo, pero no lo hablo. En Emiliano Zapata sí, fueron 8 personas que entrevisté. Entiendo que la Entonces, pregunta es si incide en algún sentido, digamos, la conservación del idioma con respecto a la representación social que pueden tener de Chaco. pues yo creo que sí, o sea, en cuanto a la concepción de la enfermedad, tendría mucho que las explicaciones culturales. Y bueno, ahora estoy en Chagas, pero en la maestría yo trabajé desnutrición infantil en una campaña social. Y se evaluaron los medios y lo que ahí hacíamos era hacer los mensajes. Se evaluaron también en maya y en español. Se produjeron para ambos, ¿no? Para abarcar a la mayor parte de las personas, sí. Una pregunta no es directamente vinculada al mundo, pero una curiosidad es, como dijiste que las viviendas, las típicas viviendas mayas, entonces uno se pregunta, ¿hace cuánto que existe esta enfermedad? ¿Es hispánica? Sí, hay. Ajá. Sí. Otro día en otra chiste y les puedo contar lo que acabamos de próximamente. Pero no, sí, no, perdón, respondemos yo. Sí, bueno, yo he leído el de las momias, el artículo que documenta, ¿no? Que en momias está. Claro, hay artículos que hablan de momias de más de 9.000 años, del norte de Chile, de Perú, pero ahora también se sabe que coexistieron en el último periodo del dinosaurio, Pichuca, dinosaurio y Tiranosaurio. Sí. Sí te conoces de 1909, primero trabajó en la Muchacha. Perdón, y para complementar, igual las casas mayas, sobre todo están en las unidades de riego. Es una casita que tienen para cuidar su cultivo, pero sus casas ya casi no hay casas mayas. Pero la que hicieron para cuidar los cultivos, más es más fresca y todo. ¿Qué materiales? Es de guano. El techo es de guano. Y una maluca. ¿Cómo? Una maluca, ¿no? Como en Colombia, digo, se me viene la imagen. Porque es para conservar o porque ponen ahí el... Eso me ponen, bueno, en Yucatán se duerme mucho en hamaca, eso me cuelgan en la hamaca. Es redonda la casa tradicional, 2 puertas, no tiene ventanas. Bueno, te quería preguntar a propósito de esto, si en las comunidades donde están los campesinos, hay algún tipo de, digamos, de organización comunitaria y de salud comunitaria, si hay otras medicinas que están allí, por ejemplo, y tienen que ver en algo. En las comunidades en las que hice mis entrevistas no hay. No hay médico tradicional, si a eso te refieres. No hay. En la Emiliano Zapata me dijeron que había un señor, pero es muy mayor. Me dijeron, él ya no da consulta porque ya casi no se mueve ni nada, ya está un señor muy, muy mayor. Entonces, Cuando me dicen sí. por la cucaracha, le preguntan en el chat. Sí, acá Soledad dice, muy interesante Mariela, gracias por compartir tu trabajo. Nos comentaste que a los triatominos le llaman PIC, que es un término maya. ¿Podrías decirme qué significa PIC? Acá en Argentina tenemos un caso similar con el término vinchuca, que es de origen quechua. Saludos desde el CEPAL. Pues es insecto como grande, al PIC. Es que no... Así como... Insecto grande. Insecto grande. No porque le dicen cucaracha a la cucaracha, ¿no? Luego me preguntan cuando le digo, las personas que no identifican al PIC me dicen, es como que, ¿de qué tamaño? Porque me lo dijeron, pero yo nunca lo he visto. Y algunas veces que llevaba vectores, ahora ya hice también mis vectores en resina, pero pues como el tamaño de una cucaracha. Y sí ubican, los distinguen. Y nombre diferente para cada uno. Pero no es el mismo
si nos referimos al triatoma que sea en su estadio ninfal, no le dicen así. ¿Y usan la palabra pig para otro insecto? No, es para el único. Y en español, ¿cómo le dicen ahí? Chinche besucona. Pero también, no escuché bien, dijo que T. dimidiata está presente en la ciudad de Mérida, pero no coloniza. Sí, es eso, ¿no? Sí, no, en los resultados que se han tenido en el laboratorio no están colonizando. Solo los visita esporádicamente. Es una intradomiciliaria, una transmisión de peridomicilio, perdón. Claro, que yo, hablando también con Alba, otra investigadora de México, un antropólogo que trabaja en Chagas, ella me contaba como que se usan a veces, muy poco desarrollo de materiales educativos y eso se usa muchas veces, los producidos en esta parte del continente, donde las vinchucas que tenemos están domiciliadas y tienen otros hábitos. Y allá en México, Alba me contaba también en algunas otras regiones, bueno, ella cuenta a Mariela acá lo mismo, pero no en su casa, sino cuando van a cuidar el cultivo. Alba me contaba que fue frecuente la transmisión entre cazadores, justamente porque son vinchucas más silvestres y más como agresivas, más que van a venir a buscarte, no al revés, como acá a lo mejor, y que hay como también hay un cortocircuito entre lo que se comunica y lo que en realidad está ocurriendo en los escenarios de transmisiones. Sí, hay un compañero hizo su tesis con campesinos cazadores y era ahí donde él los acompañó para ver cuántas, y si llegan 40, 45 de las chinches al momento, porque hacen este tipo de cacería, hay diferentes tipos de cacería y esta es la cacería se llama espiar, que se suben al árbol, están en el árbol y desde ahí esperan a que pase el venado y es en ese momento, como tienen que hacer muchas horas a esperar que llegan las chinchas. Por eso le llamamos que es más de ocupacional la transmisión que doméstica. Yo voy para un lado totalmente diferente. Metodológicamente me interesó esta combinación que hiciste de las representaciones sociales. Dijiste desde el punto de vista estructural, ¿las analizaste o procesual? Mi análisis es la combinación de los dos. Les presenté el procesual, pero voy a hacer un análisis de redes semánticas para conocer la estructura de la representación. Bueno, me pareció interesante esta combinación con la estructura argumentativa de Turing, ¿no? El análisis argumentativo de Turing, porque ese tipo de análisis yo lo había visto referido a, bueno, el discurso en las clases, por ejemplo, cómo se desarrolla el discurso en las clases y también cómo enseñar a argumentar, ¿no? Sí. Las dos cosas, pero por ahí me gustaría que explicaras un poquito más, porque no lo terminé de entender. Vos aplicaste la estructura del argumento, de los argumentos que propone Turing, al análisis del discurso que desarrollaron las personas que entrevistaste. ¿Es eso lo que hiciste? Sí, y para llegar a la afirmación, a decir qué es el Chagas, cuáles son las representaciones y sustentarme, ¿no? en esta forma de argumentar con datos, con evidencia, con lo que se atraviesa, ¿no? Que sustente más fuerte en lo que estamos llegando, que es la representación. Sí. Son pasadas las 2, si parece, agradecemos realmente. ¿Con casualidad todas con CH o le buscaste?